8:38 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Aquí comienza la última tertulia del mes de agosto con Gabriel Albiac. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sara. Ha sido un gustazo de mes. Igualmente, un honor. Carmelo Jordá, gracias por participar también en esta tertulia. Además, gracias todas las semanas aquí puntualmente ha estado Carmelo Jordá. Gracias y bienvenido, por supuesto, y también dar la bienvenida a Eduardo Inda. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenos estás? días a todos. No sé si por alusiones quizá del ex vicepresidente Pablo Iglesias, que el otro día te mencionaba a ti, el colaborador y el tertuliano estrella de la cadena SER que se estrena esta temporada, debería de permitir a Eduardo Inda que fuera el primero en intervenir en la tertulia. Bueno, él es un neurótico, está obsesionado conmigo y bueno, sí. Pues yo lo que le recomendaría es un poquito más de sexo y que duerma más, ¿no? Y que se tome algún tranquilizante, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso... Solo falta el rock and roll, sex, drugs... Este señor es un delincuente y entonces a los delincuentes pues hay que tratarlos como lo que son, como delincuentes, ¿no? Este es una persona pues que se inventó un caso que era el caso Dina, diciendo que los culpables éramos otros, cuando resulta que el delincuente, así lo dice el juez Manuel García Castellón, pues era él, ¿no? La persona que escondió la tarjeta, la persona que decía que otras personas estamos en esa película, era él y bueno, es un tipo absolutamente obsesionado con las personas que le hemos criticado y sobre todo que hemos denunciado sus vergüenzas, sus corruptelas, etcétera, etcétera. Es decir, a mí me odia porque sacamos el caso Plon en OK Diario, a mí me odia porque también contamos la existencia de una cuenta suya en las Islas Granadinas, que es un paraíso fiscal apadrinado por Venezuela. Y luego, bueno, lo que es llamativo es que le fiche la SER, en fin, en un caso de manual de puerta giratoria. Llamativo no es. Bueno, bien. Llamativo no es. Acuérdate dónde hizo el último show, ¿no? Podríamos decir, de campaña electoral. Fue con Áñez Barceló en la cadena SER. El grupo Godó de un grande de España ficha a este tío que se quiere cargar la monarquía, que se quiere cargar la Constitución. La España de la transición es sencillamente de locos, ¿no? Y bueno, yo no entraré en otras cuestiones personales que me importan un pepino, pero en fin, es un personaje que está muy bien fuera de la política y es un personaje que ha conducido a Podemos. Es cierto que lo condujo no a los cielos, a las nubes y luego se están pegando una bofetada que, en fin, que ojalá sea cada vez mayor. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días también a ti también. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Vamos a comenzar el repaso ahora mismo por la prensa. Todas las miradas siguen puestas ahora mismo en Afganistán. Hoy era un día inevitable, hoy es 31 de agosto y era esa fecha límite marcada por los Estados Unidos. Sí, efectivamente, Estados Unidos, que ha completado esta pasada noche su retirada, a partir de ahora va a dirigir desde Qatar la misión diplomática para seguir evacuando afganos. Esto es realmente surrealista, que el bienestar ahora de los afganos dependa del emir de Qatar, de Al Thani. Hoy, titulares de portada con connotaciones un tanto extrañas. En algunos medios El País dice: Estados Unidos completa la retirada después de 20 años de intervención. La Vanguardia: Estados Unidos pone fin a 20 años de guerra con la salida del último avión de Kabul. Insisto, connotación un tanto extraña porque parece que en cierto modo agradece la llegada de los talibán. El Mundo centra la portada en la bochornosa operación de Estados Unidos para dejar Afganistán. Biden sale a la carrera de Kabul y deja atrás a cientos de americanos. Continúan los testimonios, Sara, de militares desplazados. OK Diario habla con Alfonso Álvarez, el coronel al mando de la evacuación, que expresa de algún modo su pesadumbre, ¿no?, por el elevado número de afganos que no han podido sacar del país. Muchas aristas en las últimas horas en relación a lo que sucede y va a suceder en Afganistán. Irene Montero, lo escuchábamos ayer, equiparaba la situación de las mujeres en Afganistán con la que viven, o según ella padecen, en España. Hoy Guadalupe Sánchez, en Voz Populi, habla del feminismo talibán de la ministra de Igualdad. España no va a reconocer el gobierno talibán, pero va a negociar con ellos para seguir evacuando afganos. Al menos eso es lo que nos trasladó ayer el ministro de Asuntos Exteriores. Esto, en fin, viene a ser una carta a los Reyes Magos, porque si ya no han facilitado la llegada al aeropuerto con Estados Unidos controlando el aeropuerto, me temo que no lo van a hacer ahora. Brillante artículo de Rafa Latorre, El mito del buen talibán, se titula, y apunta Rafa que lo único que la comunidad internacional puede ofrecer a quienes permanezcan bajo el yugo de los talibanes es un pudoroso respeto a su sufrimiento. No tiene confianza Rafa Latorre
en que los talibanes vayan a seguir ofreciendo la salida a aquellos que quieran abandonar el país. Bueno, echábamos en falta durante toda esta crisis, desde los primeros días, un posicionamiento de las feministas institucionales, ¿no? Que ejerce la ministra de Igualdad, Irene Montero, al frente, insisto, del Consejo de Ministros, que no estamos hablando de Unidas Podemos, de la líder, no, estamos hablando de una persona que ocupa ahora mismo una cartera en el Consejo de Ministros. Y esto es lo que decía ayer a raíz de esta cuestión. Yo creo que todas las culturas y todas las religiones tienen formas y con diferentes niveles de dureza de esa violencia de oprimir a las mujeres, de disciplinar sus cuerpos y de oprimirlas. Y eso pasa en Afganistán. Y como te decía antes, ¿no? El derecho al acceso al derecho al empleo, a la educación, a la salud, pero también pasa en España con unas tasas todavía intolerables de asesinatos machistas. Bueno, mencionaba anteriormente Daniel a Guadalupe Sánchez en Voz Populi, por cierto que el otro día charlamos con ella a tenor de una información que también me parece sumamente grave, esa promoción institucional del velo islámico que se promueve con dinero público también de instituciones aquí españolas, no solo europeas y locales. Y hoy precisamente, Carmelo, empiezo contigo, en Libertad Digital también el editorialista, bueno, le propone que se dedique a hacer lo que ha hecho su pareja, bueno, su todavía pareja, no lo sé, el padre de sus hijos, Pablo Iglesias, y que se vaya directamente a alguna tertulia. Hombre, a ver, es que hay que tener, yo creo que muy poco decoro y muy poca vergüenza para hacer una comparación como la que hizo ayer la ministra de Igualdad. Es bastante típico de todas formas de este feminismo institucional, como bien decías antes, esto de cuando donde no hay agravios crearlos, ¿no? Es decir, en España, por ejemplo, hemos vivido una época con los micromachismos, que eran, por ejemplo, abrirle la puerta a una mujer, ¿no? Y era una cosa gravísima que representaba el heteropatriarcado. Entonces, querer comparar la situación de las mujeres en España, que por supuesto que tendrán problemas, como los tenemos los hombres y los mediopensionistas, con lo que va a ocurrir a partir de ahora en Afganistán, probablemente con lo que ya ocurría, es decir, porque no es lo mismo, es una sociedad musulmana no muy avanzada, por decirlo de una forma suave, como Afganistán, ya antes de la llegada de los locos estos, no era desde luego el paraíso para las mujeres, pero querer hacer esa comparación entre España y Afganistán es de tener muy poca vergüenza, muy poco decoro, es que es ofensivo. La palabra no creo que pueda ser otra, es ofensivo, pero ya no para las mujeres de Afganistán, que por supuesto no estarán, gracias a Dios, atentas a lo que dice Irene Montero, pero para cualquiera que lo escuche con un mínimo de sensibilidad aquí es ofensivo. Bueno, es que las comparaciones lo soportan todo, porque en realidad una comparación siempre la estableces fijando el canon respecto al cual la estableces. Entonces, naturalmente, siempre puede uno decir que, oye, a fin de cuentas, en Cuba habrá una dictadura espantosa, pero aquí en los países democráticos también nos morimos, pues efectivamente todos los hombres son mortales, en Cuba como en España. El problema con esta buena señora es que, y no lo olvidemos, pertenece a un partido cuya financiación ha corrido en parte durante muchos años a cargo de un país en el que precisamente la reducción de derechos de las mujeres es tan drástico como Irán. Y no parece que ni la restricción de derechos de las mujeres en Irán, ni el asesinato de homosexuales en Irán les haya producido ni a esta señora ni al padre de sus hijos el más mínimo problema. O sea que, a fin de cuentas, la sinvergonzonería absoluta de decir en estos momentos que la situación de las mujeres en Afganistán es equiparable a la de España, a lo de cualquier país occidental, es una canallada de tal orden que es que a uno le da vergüenza tener ni siquiera que argumentar sobre ella. Respecto a la situación real, probablemente lo que está en la base del error analítico de Occidente respecto de ese territorio es el hecho mismo de utilizar la palabra Afganistán. Afganistán no existe. Afganistán es una invención colonialista para designar bajo una sola denominación lo que es una pléyade de zonas tribales, cada una de las cuales funciona con lógicas y con sistemas de poderes diferentes y que no tienen en común más que una cosa: la amapola.
es decir, la base de producción del opio y posteriormente de la heroína. Esas zonas tribales han estado bajo el control de señores de la guerra, en guerra continua entre ellos, lo cual no evita que, sin embargo, las grandes ciudades, y el caso especialmente de Kabul, hayan tenido épocas doradas, épocas de modernidad extraordinaria, pero probablemente la gran fantasía de Estados Unidos y de las potencias occidentales es la misma que cometieron los británicos en su momento, la de pensar que ese modelo de las grandes ciudades se correspondía con la relación capital-provincia que define una nación en el mundo occidental. No es así en absoluto. En un momento determinado hubo uno de esos jefes tribales, Masud, que estuvo a punto de conseguir una cierta unificación tribal, y en el momento en que los talibanes lo asesinan 2 días antes del atentado contra las Torres Gemelas, la tribu, ¿cómo decir?, hegemónica pasa a ser la religiosa. Y efectivamente los talibanes ponen por primera vez en esa zona en funcionamiento una hipótesis que hasta entonces no había funcionado. ¿Puede la religión suplir la inexistencia de una nación y un Estado? Bueno, durante un primer periodo talibán lo consiguieron, con todos los conflictos internos que llevaron finalmente a los talibán a tener que negociar nuevamente con los señores de la guerra para volver a favorecer el cultivo de la amapola, simplemente imponiéndole un impuesto. Los americanos han cometido el error catastrófico, de Europa ni hablo, porque lo de Europa es una cosa vergonzosa, sencillamente repugnante, pero los americanos han cometido el error de invertir hombres y dinero en cantidades inmensas exclusivamente sobre la pantalla de las grandes ciudades, y el interior, el campo, ha seguido siendo lo que ha sido siempre. ¿Van los talibanes ahora a conseguir un poder homogéneo? Yo sinceramente lo dudo. Yo creo que lo que se produce en estos momentos es una posición hegemónica de los talibanes, nuevamente dentro de un damero completamente enmarañado y conflictivo, y que una vez que Estados Unidos desaparezca de ahí completamente, empieza la Gran Guerra. Y la Gran Guerra no es únicamente entre los talibanes y el ISIS, que ha empezado ya, es entre los talibanes y cada uno de los jefes tribales, con la peculiaridad de que parece que de algún modo se está tratando también de recuperar la tradición de Masud en el norte, una situación incontrolable. Bueno, las declaraciones son una gran imbecilidad, es reírse de las mujeres, ¿no? Y sobre todo reírse de las mujeres españolas, es decir, yo no veo a ninguna mujer en España. Yo en España nunca he visto a una mujer con burka, nunca la he visto. Algunas sé que hay, pero no lo he visto jamás. En España no se tira a los homosexuales desde edificios de 10 plantas asesinándolos, ¿no?, por el hecho de ser homosexuales. En Afganistán se ocurre. En España las mujeres pueden estudiar. En España las mujeres no tienen que quedarse en casa. En España las mujeres no tienen que pedir permiso a su pareja para salir de casa, o tienen que salir acompañadas de casa. Es de una repugnancia moral absoluta, ¿no? Son una auténtica imbecilidad propias de alguien que, en fin, que es, desde el punto de vista intelectual es bastante limitada, ¿no? Es una persona, en fin, que intelectualmente no da más de sí. Y luego una cosa que señalaba el señor Albiac hace unos minutos que ha dado en el clavo, es decir, es que ¿cómo puede hablar de derechos de la mujer una señora cuyo partido ha sido financiado por una teocracia como la iraní, que lapida mujeres, que lapida adúlteras, que lapida mujeres, que cuelga homosexuales, que prohíbe toda suerte de derechos humanos, que trata a las mujeres peor que a un perro? Es decir, pero ¿cómo puede dar lecciones de feminismo y de igualdad esta señora? Si es que les han financiado los ayatolás, que son primos hermanos de mucha de la gente que está en Afganistán. Y luego, respecto al asunto en general, el señor Biden lo que ha demostrado es que está incapacitado para el cargo, y yo espero que se aplique la enmienda 25ª y lo quiten de en medio, porque es un tipo, en fin, yo creo que es un peligro para los propios Estados Unidos y desde luego para Occidente, porque Estados Unidos siempre ha sido el guardián de Occidente y creo que debería serlo. Y a ver qué pasa, porque Afganistán fue la cuna de todo el islamismo
terrorismo salvaje, terrorista, entre otros fue la cuna de Bin Laden, de Al-Qaeda, y de allí se formó y se forjó, entre allí Pakistán se forjó y se formó Al-Qaeda, ¿no? La situación allí es efectivamente incontrolable. Yo esto que decía Gabriel, que es, digamos, que va a seguir igual, tengo una duda, y hay una duda que es que quizá esta retirada y la disolución del ejército afgano con todo el material que les había entregado Estados Unidos, digamos, haga que se rompa la balanza desde el punto de vista militar, porque ahora los talibanes tienen una fuerza militar, si saben utilizar todos esos armamentos, que me imagino que todos no, pero muchos de ellos sí, que va a ser muy difícil que se pueda comparar con lo de los señores de la guerra. Incluso en el caso de esta nueva alianza del norte, creo que la ha llamado Frente Nacional de Resistencia, que ha unido a varios de estos señores, o está tratando de unir a varios de estos señores y plantar una mínima resistencia. A mí me preocupa que efectivamente el poder militar de los talibanes a partir de ahora sea muy superior al que era hasta este momento o al que incluso había sido nunca, porque obviamente, hombre, pues tienen relaciones... Porque el material estadounidense se lo están quedando para Claro, empezar. claro, es que se lo han quedado todo, por eso digo pero ese tipo de material, de esa modernidad, con esa capacidad, no era fácil de conseguir, no era fácil de manejar, ahora tienen, vamos, es que tienen hasta tiempo para El aprender. nivel de idiotez de Biden pero sin embargo, quiero decir, no exageremos el desajuste, porque efectivamente los talibán, gracias las inmensas cantidades de ingresos que se ha producido a través del impuesto sobre el opio, han conseguido un armamento de una modernidad extraordinaria. Naturalmente, fundamentalmente armamento ligero, pero también artillería. La única diferencia básica en estos momentos sería lo que corresponde al armamento aéreo, y ahí tengo serias dudas de que Estados Unidos haya dejado material aéreo en condiciones de ser utilizado. En condiciones de ser utilizado no, pero no lo sé. Es decir, pero que han dejado. En condiciones de ser utilizado me extrañaría. Han dejado hasta helicópteros de estos de última generación, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, el famoso... Apaches. ¿Qué? Y Black Hawks creo que incluso. Black Hawks, ¿no? Es decir, material de ultimísima, con una capacidad ofensiva brutal, que obviamente tampoco es tan fácil usarlo con la destreza que requiere, pero bueno, yo creo que eso puede significar ahora un desequilibrio tremendo. Y hay analistas, el otro día en esta misma mesa hablábamos con Enrique Navarro, que es un buen conocedor de la política internacional y de su parte armamentística, y él decía que esta alianza del norte era cuestión de semanas. Sí. Espero que se equivoque, pero bueno, no sé hacerlo. Sí, y además cometería un grave error planteándose a sí misma como alternativa a los talibán. En estos momentos la única alternativa es una alternativa de fraccionamiento, que tú tienes la razón completa. En estos momentos bajo ningún concepto puede plantearse la posibilidad de hacer ningún tipo de frente global a los talibanes, que tienen una fuerza militar incomparable con todos los demás, pero de algún modo es muy verosímil que los talibán acaben encontrándose respecto de los jefes tribales en una posición paralela a la que se ha encontrado Estados Unidos en estos 20 años, es decir, la imposibilidad de llegar a esas zonas absolutamente recónditas, casi inaccesibles, que son las zonas en las que desde siempre se ha asentado el tráfico del opio. Bueno, ahora son cerca de las 9 de la mañana aquí, hora española, 3 de la mañana en Washington. Se espera la comparecencia cuando amanezca del presidente Biden, después de que se haya marcado esa fecha del 31, que ya finalmente ha llegado. Y ayer, se esperaba la comparecencia de Sánchez, pero como no ha tenido lugar, lo delegó, ya lo saben, en el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que ayer, en línea con lo que defendía Josep Borrell, bastante similar, decía que el gobierno no se plantea ahora mismo reconocer a los talibanes, ni mucho menos, pero que por supuesto que, como han hecho varios países de nuestro entorno, que sí que van a tener que verse obligados a hablar con ellos. Pero es que es un Estado terrorista, o sea, ¿cómo va una democracia, un Estado de Derecho va a negociar
con un Estado terrorista. Pero estamos todos locos. Es como lo de Biden pidiéndole permiso a los talibanes para que le garanticen la seguridad en la salida, en la evacuación de Estados Unidos. Es todo de locos. Es decir, lo que hay que hacer con los talibanes es bombardearles y exterminarlos. Es lo que hay que hacer. O sea, pues es lo que hace cualquier democracia de pro. Al nazismo no se le combatía negociando con Hitler, se le combatió, pues eso, a tiros y matándolos. Pues claro, pues es que al mal se le combate así. Desgraciadamente hubo mucha gente que intentó esa negociación y afortunadamente no triunfaron. Afortunadamente fracasaron. Yo recomendaría la maravillosa novela de Ishiguro sobre los aristócratas británicos que tratan de negociar el acuerdo con Hitler, Los restos del día, que es una de las novelas más hermosas, yo creo, de los últimos 40 o 50 años. Y revela sobre todo la palabra de Álvarez, la posición de Biden, en general la posición de Occidente, una falta de entendimiento absoluto sobre lo que son esos tíos. Es decir, con esos tíos tú puedes negociar lo que sea. Te dirán lo que les salga del turbante y luego harán lo que les salga del AK-47. Es decir, no se puede pretender con una banda terrorista que ha llegado al poder, que además tiene ese componente absolutamente brutal, fanático, religioso, tener ningún tipo de negociación que sea lo que en Occidente entendemos por una negociación, que es llegar a un pacto que ambas partes cumplen. Es que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Es que no es simplemente una banda terrorista, es que es una organización coránica. Y si hay una cosa clara en el Corán y en toda la tradición coránica, es que exactamente, es que los acuerdos con los enemigos no se cumplen, que es contrario al Corán cumplir un acuerdo con un enemigo. Bueno, en este punto ya sí, son las 9 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una breve pausa, la primera. Es La Mañana de Federico. Son las 9:09 de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias, último día del mes de agosto y regreso para muchos de esos temidos madrugones, la vuelta a la normalidad. Esto es, lo siento, me temo que además... Madrugón ha dicho usted. Madrugón, el que nos damos aquí además. Pues eso. El tiempo no acompaña demasiado, también hay que decirlo, porque tenemos previsión de que ya llegue a la Comunidad Valenciana, ya lo hemos estado viendo estos días, especialmente en Benicàssim y también en otras localidades de Castellón, esas lluvias torrenciales, las imágenes sin duda desbordantes. Bueno, pues esa gota fría que va a llegar a la Comunidad Valenciana, también en alerta amarilla otras comunidades, Cataluña, Aragón y Castilla y León, y también Castilla-La Mancha por tormentas y lluvias. Aquí en Madrid, bueno, todo lo contrario, un tiempo veraniego, cielos soleados, 21 grados ahora mismo y subiremos hasta los 32 en esta jornada de martes. Hoy la máxima la tiene Badajoz con 35 y la mínima se va hasta Vitoria con 10 grados. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días de nuevo, ¿cómo estás? Hola Sara, muy buenos días. Bueno, vamos a recomendar a nuestros oyentes Infocif. Sí, esa herramienta que tenemos en Libre Mercado y que lo que nos permite es conocer la información de las empresas pues de primera mano y además hacerlo con garantías. Entramos en Libre Mercado, abrimos la herramienta Infocif y ponemos el nombre de la empresa en la que estamos interesados. Ahí además nos ofrecen el acceso a los informes de riesgos o de impagos que ya sí nos dan la letra pequeña de cada compañía. Que al final queremos abordar una operación corporativa y lo que nos hace falta es financiación, pues estamos de enhorabuena porque detrás está Gedesco que nos garantiza esa financiación. Bueno, y apertura de la bolsa. Bueno, el IBEX 35, Sara, amanece unas décimas en negativo, está cotizando en un 0,07% abajo, 8.862 puntos para un IBEX 35 que podría terminar el mes de agosto con una subida de un 2%. Vamos a ver cómo termina la sesión de hoy, también cómo la arranca el día de mañana, el mes de septiembre, un mes de agosto que ha tenido... bueno, pues como protagonista no solo la variante Delta y sus estragos, sino también los problemas inflacionarios que se están observando en el mundo y que preocupan y mucho a los inversores, sobre todo por lo que pueda afectar de manera más inmediata a la política de tipos de interés. Gracias, Luis Fernando. Un placer.
Bueno, permitirme, antes de continuar en nuestro tiempo de tertulia, que salude ahora mismo a Lorenzo Amor. Él es el presidente de ATA, conocido de esta casa y también vicepresidente de la patronal COE. Por este motivo hemos querido hoy charlar con Lorenzo Amor. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, el patronal y también los sindicatos han sido convocados por el Gobierno para negociar esa nueva subida del salario mínimo interprofesional para mañana, 1 de septiembre. Recordemos que ahora mismo el salario mínimo se sitúa en esos 950 euros por 14 pagas, que esto es importante recordarlo. Y la idea que ahora mismo tiene el Ejecutivo en mente es que alcance el 60% del salario medio español. ¿Cuál es la postura que ustedes van a defender mañana? Bueno, a ver, primero hay que decir que la facultad de fijar el salario mínimo es una prerrogativa que le corresponde al Gobierno una vez consultado a los sindicatos y la patronal. Nosotros no hemos cambiado de postura. En julio ya advertíamos que no veíamos producente en estos momentos subir el salario mínimo ni subir salarios porque no tenemos en estos momentos una recuperación importante del empleo y bueno, creemos que no toca en estos momentos hasta que veamos cómo avanza la pandemia y cómo somos capaces de recuperar la actividad. Mira, el salario mínimo ha subido en los 3 últimos años más de un 31%. Algo que indudablemente no ha subido ni ha recuperado la actividad muchas empresas y muchos autónomos que emplean a personas que están en el salario mínimo. Tampoco ha recuperado los ciudadanos, por ejemplo, los pensionistas que tienen cuidadores o muchas familias que tienen en su casa a empleados o empleadas de hogar, tampoco han recuperado un 31% como para poder subir el salario. Hay que decir que a veces se pone el foco en la empresa exclusivamente con esta subida del salario mínimo, pero no se piensa también en que hay muchas familias, hay muchos pensionistas que tienen cuidadores, tienen empleados de hogar en su casa y que son también afectados por esta subida. Usted lo decía muy bien, en estos momentos el salario mínimo son 950 euros por 14 pagas, lo que significa 1.108,33 euros al mes. Y esto hay que subirle los incrementos que tienen las cotizaciones sociales, que en muchos casos son un 35%, es decir, prácticamente casi 1.500 euros. Hombre, yo lo que le digo sinceramente que muchas personas que tengan un empleado de hogar o un cuidador, pues no puede pagar 1.500 euros y que ahora se plantea una subida, como en algunos casos algunos expertos planteaban de 12 o 19 euros por 14 pagas, ¿no? En fin, esto es lo que nosotros pensamos, lo que vamos a transmitir al Gobierno y bueno, lo que nos preocupa en estos momentos es recuperar empleo, recuperar la economía y recuperar empresas. Hay muchos autónomos, muchas empresas que en estos momentos están en la cuerda floja. Bueno, hablaba usted de esa prerrogativa. Moncloa, de hecho, no ocultan que esa decisión ya está tomada ahora mismo. Lo único que hay que consensuar, digamos, con ustedes es el porcentaje. Por eso nos preguntamos, bueno, qué sentido tenía entonces reunirse. Supongo que les ha convocado la ministra, la vicepresidenta Yolanda Díaz, más allá de hacerse una foto con sindicatos y patronal. Bueno, nosotros a todas las reuniones que nos convocan vamos indudablemente y en esta nos convocan para que demos nuestra opinión. Hay que decir que oficialmente pues trasladaremos cuál es nuestra opinión tal y como se la estoy transmitiendo a usted, ¿no? Además, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, subir el salario mínimo no es igual en una comunidad autónoma que en otra, ni tampoco afecta a todos los sectores por igual, ni a toda la población laboral por igual. Ya hemos conocido un informe del Banco de España en el año 2000 sobre lo que ocurrió en el año 2019, el significado que tuvo, ¿no? La subida del salario mínimo. Nosotros consideramos que en estos momentos subir el salario mínimo puede dañar el empleo y la recuperación del empleo y por eso vamos a trasladar nuestra opinión. Pero claro, aquí quien por ley tiene la prerrogativa de subirlo es el Gobierno
Nosotros no hemos cambiado de opinión. O sea, hemos visto cómo hace unos meses, hace prácticamente un mes, una parte del gobierno decía que en estos momentos no era bueno subir el salario mínimo, y hemos visto cómo ahora pues han cambiado de opinión. Nosotros desde luego no hemos cambiado. Bueno, el salario mínimo me decía que acumula una subida del 33%, si no lo he escuchado mal, en los últimos años, y los salarios también estos últimos años han ido descendiendo. Bueno, de hecho, me mencionaba usted el caso de las familias. Le pregunto, porque usted es el presidente de ATA y también sabrá de muchos autónomos, no sé si conoce la cifra, cuyos ingresos mensuales no llegan ni siquiera al salario mínimo. Ya no le digo el que quiere subir el gobierno, sino el de ahora mismo, el de los 1.100 euros. Pues en estos momentos tenemos 1.200.000 autónomos cuyos ingresos no llegan al salario mínimo, ¿no? Esta es la realidad, pero además se ha visto acentuado con estos meses de pandemia, donde con las restricciones, con muchos meses que hemos estado cerrados, pues ha afectado duramente a la actividad y ha hecho que el número de autónomos que sus ingresos no lleguen al salario mínimo pues haya aumentado. Y vamos a hablar, por supuesto, de ese tema estrella, del precio de la luz. Siempre el énfasis lo solemos poner, y en esto incurrimos también los medios de comunicación, en las familias, pero este rally alcista que estamos viendo en este mes de agosto afecta de lleno a aquellos que no pueden, digamos, prescindir de contratar, de gastar una energía para que su actividad comercial pueda continuar. El ejemplo, entiendo, de miles de autónomos en nuestro país. Bueno, el problema que tiene el autónomo es que paga la luz doblemente. La paga como familia y como usuario doméstico, pero la paga también como empresa o como actividad económica. Y claro, a veces uno puede plantearse con este sistema tarifario el no poner el aire acondicionado en tu casa por la mañana. Pero el gran problema es que con las temperaturas que tenemos, ¿cómo no poner el aire acondicionado en tu negocio, en tu actividad, en tu cafetería o en tu restaurante? Es que también tú tienes que utilizar la freidora a la hora que tienes que utilizarla si tienes un restaurante, o tienes que utilizar los secadores de pelo a la hora que utilizarlos si tienes una peluquería. A ver, el precio de la luz en este momento es un escándalo y el gobierno está desbordado por este precio de la luz. Y el problema es que esto no hay que buscar culpables, lo que hay que buscar es soluciones. Veo a nuestros gestores más preocupados en buscar culpables que en buscar soluciones. Y la primera solución, la que tiene que llenarse en estos momentos, es evitar que los ciudadanos, las familias, los autónomos y las empresas tengan que pagar sobrecostes de la luz y sobre todo sobrecostes de impuestos. A mí me parece muy bien que la recaudación impositiva por el aumento de la luz se haya disparado, pero creo que ese dinero donde tendría que estar es en los bolsillos de los ciudadanos, de los autónomos y las empresas. Y lo primero que tenía que hacerse de forma puntual y transitoria, en estos momentos y puntual y transitoriamente, es evitar a los ciudadanos cobrar más allá de lo que es el consumo energético, evitar los impuestos y todas las tasas que se están cobrando. Hemos conocido hoy a través de OK Diario que mañana el presidente del gobierno tiene previsto un acto de autobombo con empresarios de este país. No sabemos, pero podemos intuir por dónde van a ir las claves en el discurso del presidente del gobierno, que será lo más repetido, sin duda, esos fondos europeos que van a llegar de Bruselas, el revulsivo ahora mismo que necesita el gobierno para su propia supervivencia de aquí a las próximas elecciones. ¿Cuánto desembolso esperan ustedes obtener por parte de esos fondos europeos? Pues mire, en estos momentos no sabemos si sí es verdad que han llegado los primeros 9.000 millones, que se ha sacado alguna convocatoria para los ayuntamientos, pero no hay convocatoria abierta en estos momentos para las empresas, para las pymes y para los autónomos, y esperemos que se pongan en marcha cuanto antes. Es verdad que estos fondos pueden ayudar bastante a la recuperación y sobre todo, pues al crecimiento del país y a buscar algún modelo productivo que pueda generar actividad y empleo en un futuro,
pero a la espera, ¿no? A la espera de que empiecen a salir convocatorias sobre los primeros 9.000 millones que han llegado. ¿Ustedes están invitados a ese acto en la Casa de América? Pues mire, es la primera noticia que tengo de que se organiza un acto. Yo desde luego no he sido invitado. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Autónomos y vicepresidente también de la patronal de COE, muchísimas gracias por atender la llamada de Es la Mañana. Muchas gracias. Saludos. Bueno, vamos a quedarnos con la subida de la luz, porque también ayer comparecía la ministra, la vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, respecto a esta subida imparable del mes de agosto, y no sé si os ha llamado la atención o no, porque directamente hacía un reparto de culpas. Es verdad que con mayor énfasis lo ponía en esta ocasión, en esa comparecencia, en las eléctricas. Bueno, la verdad es que para mí, yo soy un ignorante en la materia, esto se ha convertido en un enigma, pero completamente ininteligible. Yo no logro entender en función de qué se ha podido multiplicar por no sé cuántos el recibo de la luz de los ciudadanos. Me parece una salvajada monstruosa. Yo siempre pensé, tal vez me equivoque, pero ha sido una de mis preocupaciones de siempre, que los diversos gobiernos españoles, uno detrás de otro, perseveraron en el absoluto disparate de prescindir de las centrales nucleares para la producción de electricidad. Yo que en todos estos años siempre he estado con un pie en España y un pie en Francia, siempre me he sentido estupefacto por lo barata que era la electricidad en Francia. Naturalmente sabía a qué se debía eso. Una red de centrales nucleares. Aquí hay 6 reactores activos, allí hay 50 y tantos. Exactamente. Aparte de las condiciones en que se produjo aquello. Aquello fue sencillamente un acto de rendición de los gobiernos españoles cuando ETA asesinó al ingeniero al ingeniero Ryan. Y nadie parece que después se haya interesado en retomar la cosa. Tanto más grave cuanto que la tecnología española en la materia era una tecnología de punta. Y de hecho han sido empresas españolas las que han estado construyendo centrales nucleares fuera de España. Yo sinceramente no entiendo cómo se puede cometer un suicidio así. Para mí lo más parecido a lo que se ha hecho aquí con las centrales nucleares fue, recuerdan ustedes, en el siglo XIX aquel movimiento de los luditas que se dedicaban a destruir las máquinas porque decían que las máquinas eran malas para los hombres. Pues miren, es lo mismo. Tiene más que ver con eso de lo que parece. O sea, al final hay una pulsión antiprogreso en muchas de las corrientes falsamente ambientales que tenemos hoy en día, y entonces tenemos que ver cómo estos ambientalistas que por un lado te dicen que el fin está cerca y el cambio climático, vamos a morir todos por culpa de que expulsamos grandes cantidades de CO2, pero por el otro lado te dicen que la única energía que no expulsa absolutamente nada de CO2, de hecho no deja no crea ninguna contaminación, no se puede usar porque es que es malo lo nuclear, ¿no? Entonces es realmente una contradicción absolutamente insalvable y que te da origen, te deja claro que o bien hay intereses ocultos que no nos cuentan, y de hecho los hay, o bien no se creen el apocalipsis climático que te están contando, y de hecho no se lo creen, porque si no se abrazarían la energía nuclear, la habrían hecho desde hace años. En España la multiplicación del precio se debe a eso, son decisiones políticas que se han tomado precisamente por un supuesto compromiso ambiental en el que tenemos que tener, hay que eliminar el carbón, hay que eliminar la energía producida a partir de petróleo, hay que eliminar, no se puede recurrir a las centrales nucleares, entonces la energía verde renovable, que es muy barata y muy económica. Pero claro, la energía verde renovable necesita que toda la potencia instalada, que hoy creo que es alrededor del 40%, no estoy seguro, tenga que tener el respaldo de otro tipo de energía que pueda ponerse en marcha cuando no hay viento y el molinillo no funciona. Y eso se está haciendo con gas, y el gas está subiendo mucho de precio, y al final pues esto es lo que nos estamos encontrando. Es decir, esto no es algo que pasa mágicamente o fíjate qué desgracia, sino que es el resultado de unas políticas equivocadas de este gobierno, del anterior y del anterior. Es decir, no es tampoco solo culpa de esto. Claro, estos han profundizado. Hasta ahora no había un ministerio de transición energética, además con rango de vicepresidencia, nada más y nada menos. Pero en lugar de salir y decirnos, mire, hemos cometido algunos errores,
Además podrían decirlo, los hemos cometido todos y hay que cambiar el rumbo de esto. Dicen, no, es que las empresas son muy malas y no tienen empatía social, que es un término que manda cojones, con perdón de la expresión, y que da un miedo atroz. O sea, a ver si ahora vamos a estar... O sea, si el gobierno va a estar midiendo qué empresas, qué medios de comunicación, qué casi qué personas, qué instituciones tienen empatía social y cuáles no, y de eso se pueden derivar cambios legales, apaga y vámonos, vamos, es para meterse debajo de la mesa y esconderse hasta que pase, si es que pasa. Aquí el tema de la energía nuclear efectivamente es una de las claves de la carestía de la luz, es decir, de los principales países de Europa, el recibo de la luz, el más alto de largo, pero muy de largo, lo tenemos en España, es decir, que está subiendo la luz en la electricidad, el coste de la electricidad en toda Europa, pero aquí sube más que en ningún otro de los grandes países de la zona euro, ¿no? Entonces, lo que tendría que hacer el gobierno es explicar por qué, y una de las grandes explicaciones es que el 65% de la factura son impuestos, cargas, peajes, pues que aligeren esos peajes. Y luego hay que decir que estos señores están encantados con esta situación por una sencilla razón, sobre todo la ministra de Hacienda, porque este año van a recaudar 9.000 millones de euros y gracias a estas subidas brutales de la luz van a ingresar entre 1.000 y pico y 2.000 millones de euros más. Por tanto, el tema es muy fácil. Y luego aquí hay otra cuestión. Está el tema de la tarifa fija y la tarifa variable. La tarifa variable es la que tenemos la mayor parte de los consumidores, que los precios se fijan a un plazo fijo, es decir, tú tienes el mismo precio durante 3 meses, de 3 meses a un año. Y los que tienen tarifa variable pues son los autónomos, es la gente con menos recursos, y eso, yo creo que eso el Gobierno de España tiene en su mano, en el Boletín Oficial del Estado, en los decretos leyes que tanto le gusta a este gobernante absolutista que es Pedro Sánchez, tiene el mecanismo para ejecutar esa bajada de una vez. Y luego, yo lo que me quedo estupefacto es de los medios de comunicación, de los corifeos de la izquierda, que cuando la luz subía con Rajoy un 8%, un 20%, montaban unos pollos, acordaos a Évole, ¿no? En fin, el lío que montaba y cómo iba a entrevistar a una señora que no podía pagar el recibo de la luz, y había subido un 8, un 10, un 15%. Es que ahora ha subido un 200%, en los tramos horarios más bestias ha subido un 200%. O sea, se ha triplicado. O sea, pero y aquí nadie dice nada. Yo, pues Évole no le veo hacer un programa especial, la cadena SER 3/4 de lo mismo, en El País lo ocultan con sí, cierta... bueno, hoy es cierto que lo llevan, lastra la recuperación, dicen, esa subida imparable de la luz, bueno, a la espera de que llegue, entiendo, el No, man ya, europeo y hablen del milagro de la recuperación económica, que ahí se centrará en la recuperación económica. No es así, Daniel, porque esta cuestión, por supuesto, que capitaliza hoy gran parte de los editoriales y también bueno, de los titulares de la prensa. Muy tibio, desde luego el titular de portada del diario El País: los precios se desbordan por la luz y lastran la recuperación, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con el del diario El Mundo. La luz dispara el coste de la vida ante la parálisis de Rivera, incapaz de contener el IPC, reza su editorial. La Razón: la luz y la gasolina devoran el bolsillo de los españoles. O ABC: el gobierno vuelve a escudarse en Bruselas y las eléctricas mientras la luz sigue imparable. De hecho, hoy, en fin, digo, El País se muestra muy tibio en su titular, pero también en su editorial, cuando solo alude al elevado precio del gas, las emisiones de CO2 o el incremento de la demanda por parte de China, que todo eso es cierto, pero no es óbice para que el gobierno se lave las manos. Y es que ABC, como recuerda en su editorial, el gobierno controla el 60% de la factura, 43% costes regulados y 13% en impuestos. Decía Carmelo: hemos llegado a esta situación fruto de una política equivocada. Eso es totalmente cierto, pero ABC, como demuestra en su editorial, si el gobierno quisiera bajar la factura, tiene herramientas para hacerlo. Es que lo comentaba también Lorenzo Amor hace unos instantes cuando decía que el gobierno, el Estado, está recaudando bastante, está incrementando esa recaudación a medida que sube el precio de la luz. Bueno, que recaude menos y que ese dinero permanezca en el bolsillo del contribuyente. A mí me recuerda un poco a lo que sucedió en su día con el precio de las mascarillas, cuando el gobierno también se escudó, en este caso en Bruselas, que no permitía reducir ese IVA, y unas semanas después María Jesús Montero compareció ante los medios para, bueno, en fin, decir que sí, que iba a bajar el precio porque sí podía reducir ese IVA, de manera que siempre pone excusas para no hacer algo que efectivamente puede hacer.
Bueno, se pudo, por supuesto, recuerdas bien el caso de las mascarillas, finalmente al 10% en el IVA. Y también una información que hoy, de hecho, lleva el diario El País, que también podemos incluirla, Daniel, en la ofensiva del Gobierno para tratar de convencer al Partido Popular y que, bueno, que se vuelva a hacer ese habitual intercambio de cromos, ¿no?, de los jueces. Efectivamente, próximo lunes, apertura del año judicial, determinada, entre otros asuntos, por ese empecinamiento del PSOE en renovar el Consejo. El País desvela que Carlos Lesmes va a hacer un nuevo llamamiento, el enésimo ya, para su renovación en ese acto, como digo, del próximo lunes. Me temo que va a caer en saco roto por ahora, a tenor del titular de portada que leemos en La Razón. El Partido Popular no ve posible un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial antes de Navidad, por eso digo que por ahora. En el editorial invita al PP a rechazar de plano cualquier acuerdo para la renovación, y en la contraportada Paco Maruenda, bastante optimista, dice que no descarta que Pedro Sánchez propicie una renovación que se ajuste al espíritu constitucional, es decir, que garantice la independencia, lo que está pidiendo ahora el Partido Popular, que los jueces elijan a los jueces. No parece probable porque esa demanda del Partido Popular lleva ya varios meses sobre la mesa y Pedro Sánchez no la ha tomado. Bueno, decía yo que bienvenida sea la rectificación del Partido Popular, porque aquí, todo hay que decirlo, no olvidemos, justo hace un año, 14 de agosto, si no recuerdo mal, o mediados de agosto, defenestración de Cayetana Álvarez Toledo, que era la que ponía precisamente a la opinión pública esa advertencia de que el Partido Popular podría llegar a hacer ese cambalache de toda la vida, y eso lo frenó. Es que lo del espíritu constitucional, vamos a decirlo con toda claridad, el espíritu constitucional lo dinamitó completamente la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85. Hasta esa Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, la Constitución lo que establecía era un principio de división de poderes en el cual cada uno de los poderes tuviera el control de su propia estructura, el judicial, el legislativo, el ejecutivo, es decir, completamente convencional. Lo que se ha llamado democracia desde que la democracia existe. Pero recordarán ustedes cómo nació la cosa. Don Alfonso Guerra dijo que ya estaba bien que aquellos señores a los que nadie había elegido pudieran hacer y deshacer, y que había que acabar con aquello y democratizar el aparato judicial. Y claro, democratizar el aparato judicial consistía en zampárselo. Y efectivamente la ley del 85 establece que sea el Poder Ejecutivo quien designe a la cúpula organizativa de los jueces, al Consejo General del Poder Judicial. A partir de ahí, la cuestión judicial en España ha sido una merienda de negros, y quien pretenda decir que en España existe división de poderes no sabe lo que está diciendo. No puede existir división de poderes en un modelo en el que es el Ejecutivo quien designa quién es, el Ejecutivo, en realidad el Legislativo, pero en fin, el Ejecutivo de acuerdo con el resto de los partidos, quien designa por tasas, directamente por tasas. Gabriel, es el Ejecutivo, porque eso, el Legislativo hace lo que... O sea, es que eso es eso directamente por tasas, pero es que es igual. Pero es que es igual. Problema. Lo que no se puede en absoluto es designar al Poder Judicial por tasas de poder electivo. Mire usted, el Poder Judicial solamente puede ser autónomo si no depende para nada de ningún poder político. De no ser así, pues naturalmente los jueces hacen lo que pueden, pero tiene usted ahí encima un Consejo General de Poder Judicial que reproduce literalmente la correlación de fuerzas políticas y que por lo tanto hace en las altas instancias del Poder Judicial, hace lo que quiere. Pero es el Poder Ejecutivo, porque otro problema que hay en España respecto a la separación de poderes, respecto a ese Montesquieu que Guerra declaró muerto, requete muerto en el año 85, es que el Ejecutivo es el que manda sobre el Legislativo, que eso es otra aberración, ¿no? En términos... Una aberración espantosa. La disciplina de voto, todas esas cosas que ocurren en el Parlamento español no pasa en ningún parlamento de los países más avanzados del mundo, ¿no? El hecho de que el jefe del Ejecutivo no sea elegido por vía separada, que esa es la garantía básica de que el Ejecutivo es distinto del Legislativo. No, y luego, claro, es que lo que dice la Constitución induce a dos interpretaciones, pero la interpretación que se hizo en el inicio de la democracia en este país
es que a la mayor parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, a 12 de los 20 los tenían que elegir los magistrados, porque dice textualmente la Constitución en el artículo 122, de estos 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, 4 a propuesta del Congreso de los Diputados y 4 a propuesta del Senado. Es decir, que si leemos a fondo el artículo 122, lo que queda claro es que 12 los tienen que elegir los magistrados. Pero eso es lo que se carga la ley orgánica del Poder Judicial del 85. Y la auténtica vergüenza es que todos los gobiernos que han venido posteriormente han dicho que lo iban a arreglar. Y la mayor vergüenza, les recuerdo a ustedes, fue cuando el señor Gallardón dijo que lo primero que iba a hacer como ministro de Justicia iba a ser restablecer el modelo constitucional. Es una vergüenza. De que los jueces los elijan los políticos, lo dijo textualmente así. Pero es que, ¿qué pasa? Es decir, vamos a ver, una ley orgánica no puede reformar la Constitución. Es que para reformar la Constitución... Sí. Aquí de facto pero legalmente eso es una aberración. Pues claro que es una aberración. Pero en esa aberración estamos viviendo desde 1985. Bueno, ya, bien. Sí, pero digo, luego ha empeorado, porque la ley posterior es peor que la ley del 85. La que está ahora en vigor es todavía peor que la ley del 85. Yo, desde luego, a ver, efectivamente ha sido un cambio de opinión, pero bienvenido sea ese cambio de opinión, y animo al PP a que no den su brazo a torcer en ningún caso, y que la única renovación que admitan sea una renovación del modo de elección y una vuelta, no vamos a decir que al modelo original constitucional, que igual es mucho, pero por lo menos avanzar en ese sentido, y que cualquier cosa que no sea eso, que no la acepten, y que sean muy conscientes de que antes se podía entrar en los enjuagues y de otra forma, pero que ahora el PP afrontaría un coste muy alto si lo hiciese, porque afortunadamente, por suerte, por desgracia, por lo que sea, pero hay otros partidos con los que los votantes del PP que estén muy concernidos por este tema, que yo creo que deben de ser muchos, que desde luego que sientan la importancia, que sepan la importancia que tiene esto, y que valoren o no la forma de que su partido o su hipotético partido se humille otra vez más ante el PSOE con un tema de esta capital importancia, pues bueno, pues hay otras alternativas. Así que, ojito, yo creo que desde luego ese cambio se debe a eso. Hablaba ayer el señor García Egea de un convencimiento muy fuerte que tienen. Pues hombre, no sé, antes no se les veía tan fuerte ese convencimiento, pero sea por lo que sea, si nos lleva por el camino de bien está, y que tengan en cuenta eso, que yo creo que sería, a estas alturas, sería un movimiento que tendría un coste electoral para el PP elevadísimo. Elevadísimo, porque yo no sé si ellos se han puesto a reflexionar cuántos votos le costó el cambio del señor Ruiz Gallardón de decir un día que iban a retornar al sistema constitucional de elección del Consejo del Poder Judicial y 2 semanas después pasar a decir exactamente lo contrario. Porque esas cosas electoralmente se pagan. Lo que erosionó al gobierno de Rajoy fue las subidas de impuestos salvajes, porque eso va al bolsillo y la gente suele votar con el bolsillo. Y luego la puesta en libertad abominable de Bolinaga, del secuestrador. Pero Eduardo, yo creo que a estas alturas... del secuestrador y torturador de Ortega Lara. Yo creo que estas cosas a efectos de voto tampoco cosas son tan importantes. Generalmente te daría la razón que no es, porque es un tema, aunque es muy, muy importante, pero es un tema de cierto nivel de tecnicidad. Por eso lo digo. Pero se ha convertido en un símbolo sin duda, de la resistencia a este gobierno con aires, no, con una voluntad totalitaria tremenda. Entonces, como la parte cada vez más importante, espero y deseo, del electorado que está en contra de este gobierno totalitario, lo está, no por no por temas de matiz, sino porque está en contra de este gobierno totalitario. Aquel partido que no defienda claramente la libertad y no defienda cosas que son fundamentales para ella, como la libertad de los jueces, pues va a tener una respuesta en contra muy alta. Ya digo, no tanto el término técnico, sino porque es símbolo de esa claudicación. Sobre todo, a mi juicio, porque tiene mucho que ver con lo que ha pasado en Cataluña. Cataluña, el único dique de contención ahora mismo, que es la justicia. Y aquí también Cataluña puede marcar precisamente el voto, porque hemos visto además los flujos cómo han cambiado en todas las elecciones catalanas. Y a mí me parece interesante, porque ayer arrancaba también, era la primera vez que le escuchábamos tras el parón estival, Santiago Abascal. Y Santiago Abascal era, bastante, marcaba una línea divisoria bastante importante entre Vox
y Partido Popular, porque Teodoro García Egea, que también le hemos escuchado, era, a mi juicio, muy poco prudente cuando decía que bueno, que ya tenían preparado lo que van a ser los primeros consejos de ministros. Bueno, eso de verdad... Era infantil, Eso es una declaración absolutamente aberrante. Es infantil. Es que eso es y pretender... ya sé lo que voy a hacer. Emular los cabinet shadows, los shadow cabinets del Reino Unido, los gobiernos en la sombra. Es que eso en la tradición parlamentaria, vamos, en la tradición política española no ha existido nunca. Mire, y si eso sabe usted lo que va a hacer, cálleselo, ya lo hará. Y es decir, la tengo más larga que nadie, pues mire, no, oiga, sea más prudente, tenga más visión de Estado y no haga declaraciones pueriles, porque es una declaración pueril. Yo confieso que a mí cuando lo oí me dio la risa, sencillamente. Pero bueno, ¿cómo se puede ser tan...? Me cayó la palabra. Es que fue risible cuando realmente en el fondo de la declaración puede haber algo que sí que sea interesante, que es decir, porque en otras ocasiones cuando el PP ha llegado al poder ha dado la sensación de llegar al poder con las manos en los bolsillos, y pare usted de contar, decir, ahora no nos va a pasar eso, cuando lleguemos al poder vamos a tener preparadas las reformas que ustedes nos están pidiendo, la educación, el no sé qué tal, ahí sí. Pero no digas que ya tienes los consejos de ministros preparados. Pero de otra manera, quizá, ¿no? Una comunicación de otra manera, una apuesta de largo donde, como dices tú, a mí me parece muy sensato. La gran pregunta es, ¿qué pasa? ¿Están haciendo consejos de ministros en Génova 13 todos los martes? ¿O cómo es la película? El problema es que uno tiene la impresión de que toman al ciudadano por un menor de edad. Bueno, a lo mejor resulta que lo somos, que somos idiotas todos. Pero como no seamos idiotas todos, esto lo único que nos puede producir, si queremos ser benevolentes, es risa. Y si no queremos ser benevolentes, un cabreo de narices. Y no podemos pedirle a la derecha que haga lo mismo que hace la izquierda. No, es que como lo hace la izquierda, no. A ver, yo quiero que la derecha nos tome por personajes adultos, que es lo que en teoría somos los ciudadanos y los votantes. Entonces, yo ya digo, no quiero que se repitan los mismos errores, porque además eso nos lleva a jugar en un terreno en el que la izquierda gana porque lo hace mejor. Cuando la derecha trata a sus votantes como adultos, oye, a veces pasan cosas como lo que pasó en Madrid el 4 de mayo. Que fue precisamente fruto de que se ha tratado a los votantes digamos, como personas adultas, con personas con criterios, se les han explicado las cosas, se les han dicho, se han tomado decisiones. Entonces, resulta que llegan las elecciones, oye, y arrasas, fíjate tú por dónde. En cualquier caso son declaraciones, en fin, de caca, culo, pedo, pis, ¿no? O sea, la política del caca, culo, pedo, pis, pues mire, oiga, es que no... ¿Y cómo valoráis la visión? Es un tipo listo, muy hábil desde el punto de vista interno, resolvió muy bien la crisis de Murcia, pero... Y ha tenido grandes movimientos tácticos que le han salido muy bien, pero esto es una chorrada, es una gran chorrada. ¿Y la declaración de Santiago Abascal? A mí me da la sensación de que los dos partidos, en sus relaciones entre ellos, se están moviendo en una clave muy preelectoral andaluza, que al final creo que en Andalucía pues podría tener su sentido, pero que en el resto de España les está perjudicando. Yo creo que los dos partidos del centro derecha que quedan vivos, pues Ciudadanos ya es un Walking Dead, creo que deberían entender también que su electorado lo que les pide es acabar con esto y acabar lo antes posible. No tener los consejos de ministro preparados para 2 años, sino actuar de forma que logremos que esta legislatura horrible para España y que tiene un riesgo tremendo de aquí en adelante y que nos podemos jugar cosas muy serias, se acabe lo antes posible y que el gobierno tenga en el poco tiempo que le quede el menor margen de maniobra posible para, por ejemplo, entregarle a sus socios catalanes lo que quieren, que ya también ayer Aragonés lo dejaba claro. Entonces, déjense ustedes de sus peleitas de, ay, mira, es que tú eres no sé qué, pues tú eres no sé cuántos, uy, que si los menas, uy, que si la guerra cultural, no sé qué, tal, y que colaboren de alguna forma. No tienen que ser una coalición, no tienen que ser la misma cosa, son dos partidos distintos, está bien que sea así, pero que trabajen los dos partidos para lo mismo, que es para echar a estos tíos del poder lo antes posible, no dentro de 2 años, no, ya, si fuesen ayer mejor que hoy. Acuerdo total con lo que estás diciendo, a mí me incomoda profundamente esa dualidad de la derecha española, no porque yo tenga particular simpatías hacia la derecha española, que me deja completamente indiferente, sino porque en estos momentos estamos en una situación de legítima defensa. El gobierno lo está ocupando una coalición demente que únicamente puede conducir a este país al desastre absoluto. Una coalición regida
por un narcisista absolutamente autista, como es el presidente del gobierno, y una banda de personajes que navegan entre la ignorancia absoluta y el oportunismo político más descarado, como son los populistas. Una coalición entre un narcisista y una banda de populistas es la garantía de la destrucción de un país. Y frente a eso, sinceramente, yo creo que en estos momentos la derecha debería observar una cautela absoluta respecto a todo fraccionamiento. Es que te recuerdo que el socio del señor Sánchez, uno de los socios, es Otegi, que era el jefe de ETA. No son populistas, son terroristas. Estaba refiriéndome al gobierno de la nación. Pero quienes sustentan al gobierno y a quienes les ha otorgado condición de socios, vitola de socios, el señor Sánchez, es que son los terroristas. Es que está el jefe de ETA, es que están los señores que dieron un golpe de Estado en Cataluña, es que está un partido que ha sido financiado por la dictadura venezolana y por la dictadura iraní. Es que es todo de una inmoralidad que yo me quedo estupefacto. Precisamente frente a eso es imperdonable que quienes pueden, que son los únicos que pueden modificar la situación, se estén andando con tonterías y tirándose chinitas. Se asuman de una vez que podemos votar a uno o a otro partido, que la gente, unos votarán, unos lo tendrán merecido, otros menos, otros en el último momento decidirán, pero que lo que va a votar todo el mundo que vote a Vox y todo el mundo que vote al PP es echar a estos tíos. Es contra. Claro, y ya está, es el voto más sano que hay, el voto Exacto. contra. El voto contra es el único perfectamente sano. Y entonces que actúen en consecuencia y entonces vayan ellos también en contra de lo que queremos echar y no en, pues eso, un quítame allá esta derechita, ponme allá este no sé qué. Hoy estamos apurando ya los últimos, coletazos de este verano y vamos a recomendar tu jamón directo, Dani, sobre todo esa oferta. Claro que ahora sí. En este verano. Efectivamente, porque como bien dices, el verano además es la época perfecta para disfrutar de esos productos ibéricos, muy nutritivos, fáciles de preparar y que se pueden consumir a cualquier hora. Ahora, comprando un jamón entero de cualquiera de las calidades que ofrecen en tu jamón directo, le van a enviar gratis 5 litros de vino de La Mancha. Los oyentes eligen el sitio para disfrutarlo y en tu jamón directo ponen el jamón y ahora también el vino. Así que a entrar ya en tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa, o que llamen al 984 1028. 984 1028. Bueno, llega ya el momento estelar, el de escuchar a nuestros oyentes. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días. Irene Montero ha comparado a España con Afganistán. Dice que en todos los países se oprime a las mujeres y ha pedido no hacer una competición para ver quién es el país más machista. Así que podríamos estar en tablas, según el ranking del Ministerio de Igualdad. No sabemos si Montero lleva un burka en Galapagaristán y si el mulá le pide no salir de casa por su propia seguridad, como ya hacen en Kabul. Después de publicidad, El Mundo, por Montero. Es la mañana. Bueno, Irene Montero hoy en el centro de la diana de nuestros oyentes, Rubén. Sí, Irene Montero es trending topic en nuestro audio WhatsApp. Vamos a escucharlo. Creo que la vergüenza ajena se la lleva ella toda porque no puede decir más imbecilidades. Mire, señora Montero, escucharla a usted es una pura vergüenza. Como mujer es escandaloso. El Ministerio de Igualdad tenía que desaparecer. Váyase usted a Kabul y dígale a los afganos que quiere llegar como mujer sola y borracha a casa. A ver para dónde la ponen mirando. Irene Montero, ¿tan mal te trataba el Chepa? ¿Que tienes que decir eso de todas las mujeres aquí en España? La señora Montero y sus palmeras tienen una cara que para muro de central hidroeléctrica bajaba de verdad el precio de la luz. No tiene explicación qué ha hecho esta señora y sus palmeras por las españolas, por las afganas, por las iraquíes, por las iraníes. Con respecto a Afganistán, allí predomina el Islam. Y el Islam es incompatible con la democracia. Por favor, entiéndanlo. El que va allí y más pone, más pierde. Esta gente no se integra jamás. Han sido lavados de cerebro desde que nacen y constantemente a lo largo de su vida. Los ciudadanos no entendemos por qué hay que cerrar los embalses de agua. Es que esto es increíble. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De dónde vamos a sacar la luz? Que nos lo expliquen. Los ciudadanos necesitamos que nos den una explicación de todo esto. La producción hidroeléctrica es el 20%. ¿Qué está pasando en España? ¿Se puede producir más? ¿Con lo que se produce es suficiente o no es suficiente?
Bueno, cuánto sentido común, destila bueno, es genial, nuestro yo me contestador. estaba partiendo. Es maravilloso nuestros oyentes. Bueno, hasta aquí, son las 10 de la mañana. Oye, qué puntualidad. Hasta aquí la tertulia política. Gracias, Muchas gracias, Gabriel Sara. Albiac. Bueno, feliz día. Por supuesto también Carmelo Jordá, muchísimas gracias por habernos acompañado, y también a Eduardo Inda, gracias. Enhorabuena por este verano. Gracias. La próxima semana, por supuesto que les vamos a seguir escuchando a todos nuestros tertulianos habituales ya con Federico Jiménez Los Santos. Vamos a hacer una brevísima pausa y ya estamos aquí con la última hora. Es La Mañana de Federico. Oye, 10 y 2 minutos de la mañana, 1 hora menos en las Islas Canarias. Vamos al boletín de las noticias y la última hora. Vanessa Vallecillo, no sé ahora mismo por dónde transita. Buenos días, Sara. Pues pasa por el PSC porque hoy mismo Miquel Iceta va a dejar la secretaría del partido. Lo acaba de anunciar Salvador Illa. Se va a hacer efectivo esta misma tarde en la reunión de la Ejecutiva. Iceta, que estará ahora mismo en el Consejo de Ministros, que ha comenzado hace escasa media hora y que hoy va a analizar la nueva reforma universitaria de Castells. Contempla, entre otras cosas, que la firma del rey desaparezca de los títulos universitarios o una reducción en la exigencia académica. En estos micrófonos hemos buscado la valoración de los rectores. Andrés Pelayo, buenos días. Buenos días. Aún no van a entrar a valorar el texto hasta no conocer los detalles porque aseguran que el Ministerio no ha contado con ellos para la redacción de este texto. Preocupa sobre todo la reducción de la exigencia académica después de que el ministro Castells tildara de elitista el alto rendimiento académico. Una laxitud que se trasladará a las aulas en todos los ámbitos educativos y que también ha valorado para este programa el presidente de AMPE, Nicolás Fernández Risado. Que el esfuerzo y el mérito que debe ser consustancial al sistema educativo prácticamente es irrelevante y que lo más importante es que todo el mundo pueda promocionar y titular cualquiera que sea su nivel académico, su rendimiento educativo y su capacidad para el aprendizaje. Y esto va generando cada vez más una conciencia negativa en el sentido de que los alumnos que tienen más posibilidades también relajan su capacidad para obtener los mejores resultados. La norma podría aprobarse hoy sin el consenso de la comunidad universitaria. Castells plantearía así una reforma de educación superior sin la aprobación de quienes la componen. Gracias, Andrés. En otro orden de cosas, en Valencia, Vox ha interpuesto una denuncia contra el partido marxista-leninista por colocar una bandera en el ayuntamiento de la ciudad. Su presidente, José María Llanos, ha denunciado en declaraciones a este programa el silencio cómplice del consistorio. Ximo Puig no ha dicho absolutamente nada y, desde luego, también el Partido Socialista, que apoya al gobierno del consistorio, al gobierno municipal, tampoco ha dicho nada. Simplemente el señor alcalde de Compromís, es decir, comunista, ha dicho que son culebrillas de verano y que no tiene ninguna relevancia. Y en Valencia seguimos. Javier Santos, buenos días, porque a un día de que arranquen las fallas, los médicos siguen desaconsejando que se celebren. Sí, consideran imprudente y precipitado celebrarlas. Sin embargo, ante la actitud del gobierno valenciano, que ha desoído completamente sus recomendaciones, el Sindicato Médico de Valencia hace hincapié en la necesidad de que el ejecutivo de Ximo Puig garantice el cumplimiento de las medidas sanitarias. Que no haya aglomeraciones, que haya distancia de seguridad y que lleven mucho cuidado. ¿Se va a cumplir esto? Pues nosotros pensamos que no. Pensamos que no, ¿por qué? Porque no se cumple en otras ocasiones y es muy difícil. En las fallas tiene que haber, por ejemplo, control de acceso. ¿Cómo se va a hacer un control de acceso? Dobles vallas, etcétera, en las fallas. Pues es muy complicado. Las fiestas, que arrancan mañana y se prolongarán hasta el 5 de septiembre, lo harán con el toque de queda vigente en 68 municipios. Gracias, Javier. Por último, hoy entra en vigor el Real Decreto que limita los anuncios de juegos de azar y casas de apuestas. Solo se podrán ver de madrugada y no podrán exhibirse tampoco en las equipaciones de los clubes deportivos ni formar parte de patrocinios. Gracias, Vanessa. Gracias, Sara. Bueno, a Vanessa, a Rubén, a Silvia, a Daniela, a Beatriz, a María, a Andrés, a Javier, a Pilar, por supuesto, a nuestros técnicos, a Maite y a Javier. A todos ellos hago extensible ese agradecimiento en el día de hoy. Toda mi gratitud, por supuesto, a nuestros oyentes, a los que nos debemos diariamente. Ha sido un honor, un placer, haberles estado acompañando durante este mes de agosto. Mañana, ya lo saben, día 1 de septiembre arrancamos nuestra temporada y vuelve el director de este programa, Federico Jiménez Los Santos, desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, analizando el panorama, además de este mes de agosto totalmente inusual. Y, por supuesto, si de gratitud hay que hablar, también tengo que acompañar aquí a Jessica Sánchez, agradecerle, por supuesto, que haya sido mi compañera de viaje en este mes de agosto, a la que ya incorporamos y saludamos. Jessica Sánchez, ¿qué tal? Bienvenida y muy buenos días y gracias, por supuesto, también
Buenos días y qué bonitas palabras. Además, yo también tengo que devolverlas, porque lo he dicho ya muchas veces, pero por tercer verano consecutivo tengo que agradecer a este equipo que me haya acogido, pues como si de una familia se tratase. He estado muy a gusto. Y no me extiendo mucho porque ya sabes que yo soy de lágrima fácil y a mí el último día me da pena. ¿Qué motiva ayer la de ¿Qué motiva? la de Sí, la además princesa fíjate Leonor? que ayer Paloma Barrientos en esta misma mesa anunciaba: Casa Real nos ha hecho caso y ya os puedo adelantar que va a haber imágenes. No tardarán en llegar y apenas unas horas, no sé si ni siquiera 2, ya teníamos las primeras, en este caso en el aeropuerto de Barajas, despidiendo a Leonor, que bueno, quizás nos llamó la atención la naturalidad, ¿no? Sí. Ella iba en vaqueros con una camiseta, pues como uno va a la universidad y como o a un cualquier familia bachillerato, se despide en el aeropuerto, como ocurre toda familia. en este caso. Luego vinieron las imágenes de la llegada al castillo de San Donato, que es donde va a cursar el bachillerato los 2 próximos años. Y bueno, vamos a analizar esas 17 fotos. Oye, han sido bastantes, no podían haber cumplido con 2 o 3. De hecho, Alexia de Holanda, que también iniciaba el curso ayer, pues ha cumplido el expediente con una imagen solamente. O sea que bueno, vamos a ser, por tanto, también agradecidos con la Casa Real, que nos ha brindado unas cuantas más y podremos, por tanto, comentar más cosas. Hoy ya tenemos la buena noticia de que Amador ha salido del hospital, que le han dado el alta. Él parece que está bien, contento, tranquilo. Ha repartido un poquito, así como de soslayo, pero lo ha hecho porque él... Bueno, achaca un poco a ese estado de nervios que tenía su empeoramiento de salud, que no quiere decir que sea únicamente el motivo, porque él ya padecía esa anemia desde hace tiempo, esa úlcera digestiva, pero bueno, es lo que pasa, el estrés a veces agrava algunas enfermedades, algunos achaques. También vamos a hablar de la herencia del jurado, porque parece que los hijos menores de la cantante han decidido pedir que se revise de nuevo la herencia. No están de acuerdo. En su momento Ortega Cano, como eran menores y él era el tutor legal, aceptó una serie de acuerdos y ellos ahora, bueno, pues quieren reclamar lo suyo porque no están al 100% de acuerdo. Y luego una noticia que a mí me hace cierta gracia, porque quiere decir que María Teresa Campos por fin pasa página ya, de verdad, y es que ha mandado triturar los coches de Bigote, que oye, no tenía por qué tenerlos en su casa, ¿no? Eso es cierto, los ha mandado al desguace, y bueno, pues quiere decir que ella ya está mejor y que ha decidido que si él no se los lleva, pues nada, ella no quiere nada de él en su casa, como es lógico. Haber sido más explícito, sí. Triturar los coches. Triturar además de verdad, literal. Bueno, y tendremos por supuesto la sección de Andrés Amoros, que hoy viene con su Cuarteto de Alejandría. Ya les advierto que es una hermosura, un fragmento que nos va a leer, bueno, declamar, porque él se lo sabe todo de memoria, ya lo sabes, tiene una mente privilegiada. Y por último cerraremos el programa con una sección que hemos querido hacer este mes de agosto, sobre esas cosas que no hemos aprendido durante la pandemia y que son importantes para conocer también desde qué punto partimos. Empieza el cole la semana que viene, empieza la nueva temporada, bueno, empiezan muchas cosas, pero no se nos puede olvidar que el coronavirus sigue ahí y que tenemos que, bueno, pues atenernos a lo que puede venir. Estamos en la 5ª ola, pero posiblemente haya una 6ª. Bueno, lo dicho, nosotros aquí lo vamos a dejar, pero el programa sigue a las 12 con Jessica Sánchez al frente y todos sus contertulios. Mañana les espera Federico a las 6 en punto, no se lo pierdan. Gracias. Es La Mañana de Federico. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.